Normalmente estamos estudiando el libro de Colosenses, pero hoy por ser Día del Padre vamos a estudiar algo diferente. Y quiero que abran por favor su Biblia a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y voy a ver si puedo conectarme aquí, porque alguien me puede, a ver si tengo, parece ser que sí voy a poder. Nope. Mateo capítulo 6. Y vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos tantas gracias que nos permites abrir tu palabra, Señor, en esta hermosa mañana. Y Señor, te pedimos que nos enseñes a través de ella las cosas que quieres que aprendamos. Señor, queremos en esta mañana especialmente ver tu obra en nuestras vidas como nuestro Padre Celestial. Y queremos, Señor, saber que podemos contar, Señor, con esa paternidad, no por alguna cosa o por alguna justicia que nosotros hayamos hecho, sino porque tú, oh Dios, nos has dado la justicia que necesitamos para poder acercarnos a ti. Así es que, Señor, bendice este tiempo en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como estábamos diciendo, ¿verdad? Es el Día del Padre, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco de nuestro Padre Celestial, porque es importante que nosotros como cristianos nos demos cuenta y reconozcamos que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Porque tenemos que verlo sí como nuestro Dios, sí como nuestro Salvador, sí como nuestro Redentor, sí como el que pagó por nuestros pecados, como el que nos abrió las puertas del cielo, y todo eso está bien y todo eso lo es, pero también tenemos que recordar que Él es nuestro Padre. Él nos ha dado el privilegio, ¿sí?, de al recibir a Cristo por fe en nuestro corazón, de poder llamarlo Padre. Ahora hay gente que cree que Dios es el Padre de todo ser humano. Vamos a ver en la palabra de Dios que Dios no es el Padre de todo ser humano. Dios es el creador de todo ser humano. Pero hay algo que se tiene que hacer para que la persona, el ser humano, pueda llamar o referirse a Dios como Padre. Es un título muy especial, el cual nosotros podemos llamar a Dios siempre y cuando hayamos nosotros entregado nuestra vida a Él como un sacrificio, hayamos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, y porque hacemos eso, entonces Él nos da el privilegio de llamarlo Padre. Es muy importante entonces que entendamos eso, ¿sí? Yo puedo llamar Padre a mi Padre porque yo conozco a mi Padre. Yo lo puedo ver entre un gentío de gente, ¿sí? Y yo sé quién es y puedo acercarme a Él y decirle: papá, necesito tal cosa. Papá, quiero hablar contigo de tal cosa. Porque yo sé quién es, yo lo conozco a Él, Él me conoce a mí. Pero si yo me acerco a cualquier señor que vea en el centro comercial y digo papá, y él no me conoce, ¿qué creen que va a decir el Señor? ¿Qué? ¿Y cuándo? ¿Verdad? Jamás te he visto. ¿Verdad? ¿Cómo se llama tu mamá? Quizás, ¿verdad? Para saber si quizás pudiera ser tu padre o no. Entonces, tenemos que conocer a Dios y Él tiene que conocernos a nosotros, y la forma en la que nosotros podemos conocer a Dios y le podemos llamar Padre es si hemos venido a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo mismo nos dice que nosotros podemos llamar Padre a Dios. Y aunque los judíos en ciertas ocasiones reconocieron a Dios como su Padre, la mayoría de su historia, si ustedes ven la historia del pueblo judío, siempre estuvieron desobedeciendo a Dios, siempre estuvieron rechazando sus mandamientos, siempre estuvieron endureciendo su corazón contra Él. Hasta el punto en el que el Señor dijo: pues ¿para qué me llaman Padre? Dice en el libro de Isaías. No hacen lo que yo les digo, no prestan atención a las cosas que yo les digo. ¿Por qué me llaman Padre? Si fuera su Padre me obedecerían. Esa es la mayor cosa que un hijo puede hacer para con su padre, ¿no es cierto? Obedecerlo, someterse a Él, querer hacer su voluntad. Sí, entonces el Señor Jesucristo nos dijo que podíamos llamar a Dios Padre. Él de hecho nos da la libertad para llamar a Dios Padre. Ahí en
Sí, ahí en Mateo capítulo 6, si ustedes se acuerdan, es el punto en donde el Señor Jesucristo les está enseñando a orar a sus discípulos. Sí, en Lucas capítulo 11 se nos dice que algunos de sus discípulos vinieron a Él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces los discípulos le habían pedido a Jesús que les enseñara a orar. Sabían que Juan les había enseñado a sus discípulos, a sus seguidores a orar, y ahora ellos querían que Jesús les enseñara a ellos. Y ahí en el capítulo 6 de Mateo, comenzando con el versículo 9, y recuerden, yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, va a ser un poco diferente a la suya porque está leyendo la Reina Valera 60, si no me equivoco. Pero ahí en Mateo 6, versículo 9 dice: por eso ustedes deben orar así. Y luego que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Noten cómo se dirige a Dios: Padre nuestro. No dice: oh excelentísimo Dios. No dice: oh excelso Creador. No dice: oh santísima deidad. No usa ningún título que pudiera de alguna manera ser intimidante para la persona que se está acercando a Dios. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos de reconocer nosotros entonces que Dios es nuestro Padre, porque cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre, entonces tenemos la confianza para acercarnos a Él con ese título: Padre, Papá. Sí, yo no sé ustedes, pero yo crecí en una casa en donde yo a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis bisabuelos, ¿conocí a mis bisabuelos? No me acuerdo, pero si los hubiera conocido, los hubiera hablado de tú. A mi mamá siempre le dije: mamá, tú. A mi papá: papá, tú. A mi nana Lina: nana, tú. En muchos hogares, especialmente en nuestra cultura, se acostumbra que los hijos le hablan a sus papás como usted. Mamá, usted. Mi mamá le decía a mi nana Lina: mamá, usted siempre. Y me acuerdo que yo me rascaba la cabeza: ¿por qué le habla de usted? ¿Que no la conoce bien? ¿Estarán enojados? ¿Estará enojada mi mamá con mi abuelita? ¿Estará enojada mi abuelita con mi mamá porque le habla de usted? Ahora no me malentiendan, no estoy diciendo que si usted le habla de usted a sus papás o a sus abuelos o sus hijos, les ha enseñado que le hablan de usted, está haciendo algo malo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando hay familiaridad, tenemos la libertad para acercarnos con toda confianza. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí. Cuando oren, ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces tenemos como creyentes el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre. ¿Y por qué? Porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo que califica a la persona para poder llamar a Dios Padre. En Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13 leemos: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Nosotros los que hemos creído en Cristo, nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido engendrados por Él, por su mera voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que aquellos que vengan a Cristo sean convertidos en hijos de Él. Sean convertidos en aquellos que pueden llamarlo a Él Padre. El mismo autor, Juan, en primera de Juan capítulo 3 y el versículo 1, nos dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. ¿Quién no lo conoce? El mundo. ¿Y quién es el mundo? Todo el que no ha venido a Dios por medio de Jesucristo se considera el mundo. Entonces, si no lo conocen, no pueden llamarlo Padre. Pueden llamarlo Padre si quieren, pero en realidad no están llamando, no están, en realidad no pueden decir que es su Padre porque no han creído en el Señor Jesucristo, porque no han venido a Él. En Cristo Él nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, no aparte de Cristo. Y ser llamados hijos de Dios no es algo, es algo que se dice fácil: yo soy hijo de Dios. Pero es algo que costó un precio muy, muy alto para Dios. A Dios le costó muchísimo
darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios. A Dios le costó su Hijo Jesús. Por eso es necesario que vengamos a través de Él, porque fuimos comprados por un gran precio, por un precio muy alto. Y ese precio es lo que nos da esa habilidad y ese derecho de acercarnos a Dios como Padre. En Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 17 al 20, dice: si ustedes llaman como Padre aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Si ustedes llaman Padre, si ustedes dicen que Dios es su Padre, ¿sí? Si ustedes dicen que Dios, el que va a juzgar a todos, vivos y muertos, de acuerdo a lo que han hecho, entonces pues, tienen que forzosamente vivir el resto de sus vidas en temor a Dios. No quiere decir que van a ser perfectos. No quiere decir que no van a pecar jamás. No quiere decir que no van a cometer errores. Lo que quiere decir es que vamos a vivir constante temor a Dios. Y cuando hablamos de temor a Dios, estamos hablando de temer ofenderle con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir, viendo lo que Él estuvo dispuesto a pagar por nosotros para que ahora nosotros podamos llamarle Padre. Y ahí está la diferencia entre los hijos de Dios y los que no. Los que somos hijos de Dios tenemos temor de Dios, pero no temor de que nos vaya a agarrar a coscorrones cuando cometemos un error. Temor de ofenderlo por el amor y la gracia que nos ha mostrado a través de Jesucristo. Porque sabemos, nos hemos dado cuenta de cuánto le costó el que nosotros tengamos ahora el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, somos hechos hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo. Pero la forma en la que somos hechos hijos de Dios, la palabra de Dios nos dice que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Ahora, yo tengo muchísimo respeto por la gente que adopta niños, ¿ok? Yo tengo muchísimo respeto por la gente que adopta niños. ¿Cuántos de aquí están creando o criaron a sus propios hijos? Levanten la mano. ¿Ok? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido difícil? Qué bárbaro, ¿verdad? A veces, ¡ay Dios! Ahora, imagínese usted a personas que adoptan niños que no son de ellos. Adoptan niños a veces con enfermedades. Adoptan niños a veces sabiendo que van a tener muchísimos retos con ellos. Es tanto su deseo por tener un hijo que están dispuestos a adoptar a niños que pertenecen a otras personas para ellos mismos crearlos y saber lo que se siente ser padre. Eso es en realidad amor de padre. Hay un dicho mexicano que dice que es más padre el que cría que el que engendra. ¿Saben que yo amo tanto a mi padre? Yo conocí a mi padre cuando tenía como 5 o 6 años. 5 años. Mi mamá enviudó cuando yo tenía 1 año y medio. Estaba embarazada de mi hermano menor. Y cuando yo cumplí 5 años, ella encontró a este camarada. Se llama Juan Magdaleno, de Pénjamo, Guanajuato. Y arriba Pénjamo. ¡Hija! Y él nos crió a mí y a mi hermano, desde pequeños. Suplió para todas nuestras necesidades. Nunca tuvimos todo lo que quisimos, pero siempre tuvimos todo lo necesario. Cuando fue necesario nos arrimó tierra. Y fuerte. Fue un hombre estricto, fue un hombre duro. Pero doy tantas gracias a Dios por ese hombre. Porque Él ha inculcado cosas en mí, con todos sus errores. No es perfecto, no fue perfecto. Es más, todavía ni cristiano creo que es. Porque no ha querido aceptar al Señor. Pero me enseñó tantas cosas acerca de cómo ser hombre. Que hace poco
para su cumpleaños le dije, feliz cumpleaños, papá. Y gracias por todo lo que me has enseñado a través de los años. Lo admiro tanto, porque sin ser mi padre, ahí está todavía. Ya yo, un hombre hecho, y aun cuando a veces no muy derecho, todavía me sigue dando consejos. Todavía y no soy su hijo, y nunca ha dejado de decir, nunca ha dicho que no somos, mi hermano y yo, sus hijos. Su mamá era nuestra abuelita, sus hermanos han sido nuestros tíos, sus sobrinos, nuestros primos, y no conocemos a otra familia más que la de él, y los amamos con todo nuestro corazón. Entonces, adoptar a alguien que no es tuyo, adoptar a alguien que no sabes cómo va a salir, adoptar a alguien que muy bien pudiera tener alguna enfermedad de la cual no sabes, y amar a esa persona y criarla y darle todo lo que necesita y estar ahí para ellos, merece muchísima admiración. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos adoptó a su familia. No éramos de su familia. Y envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros, para que así nosotros pudiéramos ser adoptados a la familia de Dios a través de Él. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas 4, los versículos 4 al 7, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos ¿la qué? Adopción de hijos. Por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama como Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Oh my goodness. ¿Qué podemos heredar aquí en la tierra que se compare con la heredad que tenemos con Dios en el cielo? Y porque Él decidió adoptarnos, ahora nosotros también somos herederos de Él. Y todo lo que es de Él es nuestro. A los romanos, en Romanos 8, versículos 15 al 17, Pablo les escribe, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos como Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Serían ustedes coherederos con Cristo. ¿Qué estará dispuesto Dios a darle a su Hijo Jesucristo por haber sido tan obediente, por haberse sometido hasta la muerte y muerte de cruz para venir a rescatarnos a nosotros? ¿Qué le pudiera negar Dios el Padre a su Hijo Jesús? ¿Creen ustedes que haya algo que le pueda negar? ¿Creen ustedes que haya algo que le vaya a negar? No, Él es su heredero, pero noten lo que dice ahí, nosotros somos coherederos con Cristo. Los mismos privilegios que Cristo tiene delante del Padre, tenemos nosotros delante del Padre, porque Él nos ha adoptado a su familia. Ahora, porque Dios es nuestro Padre, también reconocemos lo glorioso de su nombre. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconocemos lo glorioso de su nombre y mostramos reverencia, la reverencia debida a ese nombre tan glorioso. Lo leemos en las Escrituras y sentimos el deseo de postrarnos delante de Él, de adorarlo, de cantar alabanzas a Él. Hay Escrituras que leo yo y digo, oh Señor, ¿cómo quiero estar en tu presencia para poder hacer lo que el escritor está describiendo aquí ya para siempre, para toda la eternidad? En Salmo 34, los versículos 1 al 3 se nos dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con todo el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz. ¿Quién? Su nombre. Por eso me encanta el tiempo de alabanza. Por eso me encanta el tiempo de adoración. Por eso no me explico cómo hay gente que se lo pierde. Sí, porque estamos todos juntos aquí bendiciendo el nombre de Dios. Su alabanza está en nuestra boca. Lo alabamos con todo el alma. Ahorita
puse un micrófono ahí por si acaso podía cantar, pero el ver a mi hija ahí a un lado de mí cantándole a Dios, sabía que no iba a poder. Sabía que no iba a poder. Quería estar volteando para allá, verla cantar. Pero si volteaba mucho me iba a perder en la hoja y le iba a regar como la regué una de las veces que... Pero Señor, eso es lo más grande que un padre puede ver. Y algunos de los papás que están aquí, sus hijos, sus hijas estaban aquí al frente también. Estoy seguro que sentían ese mismo gozo. Sí, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, alabaré al Señor con toda mi alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también, únanse a mí, reconozcan su grandeza, exaltemos aún a su nombre. Sí, y noten que dice, usa aquí términos como estará siempre en mi boca, sí, como toda el alma, sí. Cuando estemos en gloria con el Señor, lo que vamos a estar haciendo va a ser alabar al Señor por toda la eternidad. Va a ser darle gloria por toda la eternidad. Esto es nada más un ensayo, mis hermanos y hermanas. Así es que apréndanse los cantos. Y apréndanselos en español. Porque es el idioma en el que vamos a estar alabando al Señor allá en el cielo. El salmista en el Salmo 99, versículos 1 al 3 nos dice: el Señor reina, los pueblos tiemblan. El Señor está en su trono entre los querubines, la tierra se conmueve. Grande es el Señor en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alabado es tu nombre, grande y temible. El Señor es santo. Eso nos debe hacer querer caer de rostro al suelo. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. En que nosotros sabemos quién es Dios. Por el que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos ese sentir de su grandeza, ese sentir de su gloria. Tenemos ese espíritu dentro de nosotros que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio del Espíritu de Dios a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es lo que nos hace que podamos con toda confianza, con toda nuestra fe, con toda nuestra alma, con todo nuestro anhelo, decir lo que dice en el versículo 10 de Mateo 6: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando sabemos que somos hijos de Dios, porque conocemos a Dios como nuestro Padre, podemos pedir con todo nuestro corazón, podemos pedir con toda nuestra alma, podemos pedir con todo nuestro anhelo que su reino venga ya. Yo no sé ustedes, pero ahorita sería un muy buen tiempo para ser arrebatados. ¿Quién dice amén? Esperaba un amén así más resonante. Ok. Yo no sé ustedes, pero ahorita sería un muy buen tiempo para ser arrebatados. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Sabemos que somos sus hijos. Sabemos que papá va a venir y va a extendernos sus brazos, y nosotros vamos a extender nuestros brazos al cielo, así como nuestros hijos cuando llegábamos a casa extendían sus brazos para que los tomáramos en nuestros brazos y jugáramos con ellos. Así nosotros también vamos a poder extender nuestros brazos a Él, y Él nos va a tomar, nos va a arrebatar y nos va a llevar a estar con Él por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y nosotros sabemos que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando tenemos esa seguridad en nuestros corazones, entonces podemos decir, como dice en Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen ¿qué? Ven. No. Y el espíritu y la esposa dicen ¿qué? Ven. Y el que oiga, que diga ¿qué? Ven. Y el que tenga sed, que venga, y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Debemos levantarnos cada mañana y al darnos cuenta de que todavía estamos aquí, decir: Señor, ven ahorita, para no tener que ir a trabajar, para no tener que ir a la escuela, para no tener que ir al doctor para que me haga los exámenes que me va a hacer por si acaso, para no tener que seguir batallando con este mundo. Señor, ven.
Sabemos que Él es nuestro Padre. Podemos decir de la misma manera que dice Juan en Apocalipsis 22:20. Dice ahí, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente, Jesús hablando aquí, vengo pronto. ¿Y cómo responde Juan? Amén, ven Señor Jesús. Noten que Juan, aun cuando está desterrado a la isla de Patmos, aun cuando sin duda extraña a su familia, aun cuando sin duda extraña a la iglesia, noten que dice, a pesar de lo que está sucediendo, a pesar de la situación en la que me encuentro, amén, Señor Jesús, ven. ¿Sí? Y nosotros debemos de tener ese mismo corazón, nosotros debemos tener esa misma seguridad, porque Él es nuestro Padre. Porque Dios es nuestro Padre, podemos confiar en que su voluntad para nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Levanten la mano, ¿quién puede decir con toda confianza ahorita, Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Aun cuando implique sufrimiento, aun cuando implique aflicción, aun cuando implique persecución, hágase tu voluntad. Cuando sabemos que Dios es nuestro Padre, podemos decir con toda confianza, hágase, Señor, tu voluntad en mi vida, aunque a veces no tengo ni idea de lo que estás tratando de hacer. Aunque a veces no sé por qué tengo que pasar por lo que estoy pasando. Un salmo que se le llama de los salmos mesiánicos porque hablan acerca de Jesús, pero escritos por David, hablando acerca de sí mismo. En el Salmo 40, versículo 8, nos dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, tu ley llevo dentro de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, llevo tu ley dentro de mí. ¿Saben que cuando hacemos la voluntad de Dios, eso nos identifica también como hijos de Dios? Como hermanos de Jesucristo. Cuando hacemos su voluntad, a pesar de lo que esto implique para nosotros, cuando decidimos hacer su voluntad, a pesar de que esto implique sufrimiento, pérdida, aflicciones, lo que sea, eso nos identifica también como hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Cuando va la gente e interrumpe lo que Jesús está haciendo y les dice, tu madre y tus hermanos te están allá afuera buscando. ¿Qué les dice el Señor? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos estos son mi madre y mis hermanos. Mateo 12, versículo 50 dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. El hacer la voluntad de Dios nos identifica como hijos de Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a pesar de lo que tengamos que sufrir, a pesar de las dificultades que tengamos que pasar, nos estamos identificando inclusive a nosotros mismos como hijos de Dios. Porque a veces pensamos, en otros tiempos yo no hubiera soportado esto. En otros tiempos yo hubiera lidiado con esta situación de una manera muy diferente. ¿Alguna vez han pensado eso? ¿Alguna vez se han dado cuenta de que el poder del Espíritu Santo en sus vidas es tanto que reaccionan a ciertas cosas, hacen ciertas cosas de una manera muy diferente a las que lo hubieran hecho si todavía estuvieran en el mundo? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y Él por su Espíritu nos da la habilidad para hacer estas cosas. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 5 y el versículo 30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad ¿de quién? Del que me envió. ¿A qué lo envió Dios? A morir en la cruz, ¿no es cierto? Sin embargo, Él estaba dispuesto a cumplir con esa voluntad. Él estaba dispuesto a serle fiel a su Padre. Él estaba dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre, aun cuando le iba a costar su propia vida, porque eso era lo que su Padre quería. Lean conmigo lo que Pedro nos dice ahora a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento en Primera de Pedro capítulo 3, los versículos 14 al 17, en donde dice, dichosos ustedes
si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Wow, espérame, Pedro, voy a sufrir y me está diciendo que no tenga miedo ni me asuste. Tan solo pensar en que pueda sufrir me asusta y me da miedo. Pero me estás diciendo que no debo tener miedo. Versículo 15 dice, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Noten versículo 17. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien. Noten lo que dicen ahí las próximas 5 palabras. Si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que quizás el sufrimiento por el que está pasando ahorita, Dios así lo quiere? Dios desea que esté pasando precisamente por eso. Porque Él está tratando de enseñarle algo, porque Él le va a enseñar algo, porque Él le va a mostrar su gloria. Porque al someterse usted está reconociendo que Dios es su Padre y como hijo sometido o sumiso a un Padre, usted lo está obedeciendo a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento. Está diciendo, Señor, si esto es lo que quieres para mí, si esto es lo que tienes para mí, ahorita estoy dispuesto a sufrirlo por hacer el bien, por cumplir tu voluntad, en lugar de sufrir por hacer algo malo. Mejor ejemplo que tenemos de esto, ya lo mencioné, pero quiero recalcarlo, es el Señor Jesucristo. Leemos cómo fue al huerto de Getsemaní, la noche que iba a ser traicionado. Se nos dice que estaba ahí orando y que salían gotas de sangre de su frente. Y llegó el momento en el que clama al Padre. Sí, en Mateo 26, versículo 42, se nos dice otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Es el mejor ejemplo que tenemos de un hijo sumiso, de un hijo dado a cumplir con la voluntad de su Padre Celestial. Y a pesar de que le iba a costar su vida, dijo, si no es posible, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, estoy dispuesto a beberla con tal de cumplir con tu voluntad. Estoy dispuesto. Que se haga tu voluntad. Luego noten, el versículo 11 de Mateo 6 nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque Dios es nuestro Padre, podemos contar siempre con la provisión de Dios. De nuevo, hablando de mi Padre, y tengo que hacer alarde de Él, porque estoy muy orgulloso de Él y porque lo amo mucho. Mi Padre nunca nos dejó sin comer. Mi Padre siempre se preocupó porque hubiera algo en el refrigerador. Y siempre nos dijo, hijos, aunque sea arroz y frijoles, pero siempre voy a hacer todo lo posible porque ustedes tengan algo que comer. Mi papá fumaba cuando se casó con mi mamá. Y en aquel entonces creo que la cajetilla de cigarros costaba como 25 centavos. Fumaba cigarros Kent. Si se acuerdan de los cigarros Kent, ya están viejos como yo. Y dejó de fumar. Así. Y empezó a guardar las pesetas que no gastaba en los cigarros. Y siempre que se les atoraba las cosas a mis padres con el dinero o algo, ahí estaban las pesetas que hubiera gastado en los cigarros, ahora para comprar el galón de leche, para comprar el paquete de tortillas, para comprar la libra de frijoles, el arroz, y de vez en cuando, y muy de vez en cuando, la hamburguesa en el Jack in the Box. Porque mi papá no era de los que andaban llevando a sus hijos al Jack in the Box o al McDonald's. Uy, yo probé mi primera hamburguesa del McDonald's cuando tenía ¿cuánto? Cuando trabajé ahí, cuando tenía 20 años. Y la probé porque me la dieron gratis.
Si no, no hubiera gastado ¿cuántos centavos eran en aquel entonces? 25 algo. Dios nuestro Padre siempre va a proveer para nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Salmo 24 y el versículo 1 nos dice que del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes entre los cuales estamos nosotros. Y si Él tiene toda la tierra a su disposición, Él tiene todo lo que necesita para poder suplir nuestras necesidades. Pablo, hablándoles a los filipenses acerca de las ofrendas que le enviaban a él para su ministerio, les dice en Filipenses capítulo 4, los versículos 19 y 20, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte. ¿Notan que dice todo lo que les falte, no todo lo que ustedes quieran? Les va a suplir todo lo que les falte. ¿Y conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén. ¿Se fijan? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él suple para nosotros. En Mateo capítulo 7, los versículos 7 al 11, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más su qué? Su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Él es el que suple. Él es el que tiene recursos sin fin y Él suple para cada uno de sus hijos. El versículo 12 sigue diciendo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora póngase a pensar un poquito en eso que acabamos de decir. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo sabemos perdonar nosotros? ¿Perdonamos incondicionalmente? ¿Perdonamos sin acordarnos nunca jamás de las cosas que se nos hacen? ¿O somos de los que decimos, te perdono, pero ni creas que se me va a olvidar? Tarde o temprano voy a tener la oportunidad y entonces vas a ver lo que es amar a Dios en tiempos de hambre. No. Debemos perdonar como Él nos perdona a nosotros. Y vaya que Dios es perdonador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Y porque es nuestro Padre, podemos contar con que Él tendrá compasión por y de nosotros y nos mostrará misericordia. Sabemos que podemos ir a Él con un corazón contrito y humillado cuando hemos caído, cuando hemos cometido errores, cuando hemos fallado, y sabemos que no nos va a despreciar. Sabemos que nos va a recibir. El Salmo 103, comenzando con el versículo 8, se nos dice, el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión. ¿De quién? Del Padre por sus hijos. Pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Él nos conoce. Él sabe. No es necesario tratar de esconder quiénes somos delante de Dios. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos y de todas maneras nos ama, de todas maneras nos recibe, de todas maneras nos perdona porque somos sus hijos, porque Él nos ha adoptado en Cristo Jesús.
Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. No importa qué tan sucios andemos, ¿ok? No importa qué tan sucios estemos. No importa qué tan profundo hayamos caído, no importa qué tan grande el error, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mejor ejemplo que tenemos de esto es la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Aquel muchacho que le dijo a su papá: papá, ¿sabes qué? No puedo esperarme hasta que te mueras. ¿Qué tal si me das lo que me toca de mi herencia ya para poder disfrutarlo desde ahorita? Y el padre le dice: sabes, ahí lo tienes, haz lo que quieras con ello. Y se nos dice que el hijo pródigo se fue a vivir a otro país y empezó a malgastar su dinero y lo gastó todo. Y llegó el día en el que se encontró alimentando a un hato de cerdos. Y él mismo, con el hambre que traía, pensaba: híjole, qué bueno se miran esos olotes que le estoy dando a los cerdos ahí. Estoy seguro que si los pongo en agua y los cuezo y le echo un poquito de sal, hago agua de elote, con un poco de tapatío y limón, calle, boca, pare, lengua. Dijo: pero hay siervos en la casa de mi padre que están comiendo. ¡Qué bárbaro! Y se acuerda de su padre. Y en Lucas capítulo 15, comenzando con el versículo 18, dice: voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Y noten, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Y corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se fija el Padre? Nuestro Padre Celestial, apenas si nos ve levantarnos arrepentidos para postrarnos delante de Él a pedirle perdón, y ya está ahí colgándose de nuestro cuello, agarrándonos a besos. ¿Por qué? Porque aun cuando hemos caído, aun cuando hemos cometido errores, no hemos dejado de ser sus hijos, y nos ve como tales. Nos recibe y nos cambia de ropa. Nos pone un anillo en la mano, calzado en los pies. Y luego lo que más me gusta, va y mata el becerro gordo. Lo prepara para que lo disfrutemos. Ese es nuestro Padre Celestial. Yo no sé cuántos hijos pródigos hay aquí esta mañana, pero ¿sabe qué? Vuelva hacia el Padre. Él está ahorita con los brazos abiertos, nada más esperando que usted se dé la vuelta, y Él ya está ahí. No se va a esperar a que llegue y diga y le cuente. No, Él ya está ahí esperando. Por favor, dime, voltéate, vuelve a mí. Y Él lo recibirá. Y luego noten que dice: no nos metas en tentación, en el versículo 13, sino líbranos del mal. ¿Saben que Dios no tienta a nadie? Si la palabra de Dios nos dice que Él no tienta a nadie y no puede ser tentado para hacer el mal. Nosotros mismos somos tentados cuando nos dejamos llevar y seducir por nuestros propios malos deseos. El Señor no nos tienta ni nos mete en tentación, pero el Señor sí deja que seamos probados.
sí permite que seamos probados. Especialmente cuando el objetivo de la prueba es que se produzca algo en nuestras vidas que nos va a ayudar en nuestro caminar espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce ¿qué? Paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Cuando Dios nos prueba con la intención de que se produzca paciencia en nosotros, pero también con la intención de que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada para nuestro caminar cristiano. Y luego, porque Dios es nuestro Padre, nos libra del mal. Constantemente cuida de nosotros. Constantemente está viendo que el mal no nos haga daño. Constantemente está viendo que el mal no nos toque. Constantemente está viendo que el maligno, aun cuando nos tienta, no se salga con la suya. En el Salmo 91, los versículos 1 al 7 leemos: el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice el Señor. Tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha caerán 10,000, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Esa es promesa de Dios. Vamos a verlos caer a nuestra diestra y siniestra, pero a nosotros no nos va a tocar. En el Salmo 23, el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es Dios. Este es nuestro Padre Celestial. Aquel que nos mantiene en el hueco de su mano. Que es todo lo que pudiéramos desear en un Padre. Y que siempre está ahí para ayudarnos. Y vuelve en el versículo 13 de Mateo 6 a reconocer la grandeza de Dios, la santidad de Dios, y termina diciéndole: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y todos decimos amén y amén.